que understood, entre más compromisos terrenales tenía, the more business más that they- oposición iba a tener para ir a predicar el the more problem he evangelio. had against the go to church. Porque un Preach the apóstol gospel. tiene que ser sacrificado. Apostle needs to be sacrificed. Tiene que haber un sacrificio más fuerte. Has to be sacrificed Tiene stronger. que ser el ejemplo de los pastores, de The los example, profetas, the preacher, de los teacher. evangelistas. The gospel, I mean, Tiene que un apóstol tiene que tener un sacrificio muy fuerte. very strong. Tiene que aprender a vivir y a To entender live and to que él understand. ya está muerto en Cristo. He's death in Christ. Sí, mi amado hermano. Yes, brother, sister. Entonces muchas veces hemos errado todo eso. We have closed all this. Hemos cerrado y Pablo nos enseña que él era apóstol. He was an apostle. Me estoy regresando al comienzo I'm going back to the beginning. porque es que quiero que usted mire lo que significa la palabra apóstol otra vez. Look what the apostle Es un word. delegado por Dios. It's Es sent un by God. embajador del evangelio. It's an ambassador of the kingdom. Especialmente una persona comisionada por Cristo. It's by mission by Christ. Los apóstoles son predicadores y testigos de Cristo a las naciones. The witness of Los Christ. apóstoles tienen que ir a predicar a las naciones. Preach the gospel to the nations. ¿Sí o no? Tienen que predicar acá, tienen que predicar, amado hermano. They have to preach, brother, sister. Eso es lo que significa esa palabra. That's what this means, this word. Déjeme llegar otra vez donde estaba porque van a decir mucho tiempo se va a tardar. Interesante estas cosas. Too interesting these things. El ministerio del apostolado, The ministry of the apostles, o como yo le estoy diciendo ahorita, el don, the gift. porque al final del día son regalos que Dios nos da, It's a gift that God gives un us. llamado que Dios nos da. It's a calling that God gives us. Quiero leerle 1 de Corintios, 1 Corinthians. 1 de Corintios, 1 Corinthians. capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenés, From Paul, who was called the will of God, an apostle of Jesus Christ. Cristo Christ viene comes y le dice: tú desde la eternidad from the fuiste eternity. llamado a ser apóstol. You were called to be an apostle. Que hay un problema aquí, There's a problem here. que la gente que piensa que todavía no hay apóstoles es porque ahí tienen que ver a Cristo con sus propios You ojos. have to see Christ. Pero es They're que el not- llamado lo da el Padre desde el cielo. The calling given the Father from heaven. El llamado lo da Dios desde el cielo. Call given from El llamado heaven, viene desde la eternidad. from eternity. Amado hermano, usted desde que nació viene con un ángel. When you come with Usted an desde que angel, nació trae dones, trae talentos Gifts, have y talents. viene con ministerio. come with ministries. Cada uno de ustedes tiene un ministerio. Each one has a ministry. El detalle es que hay que aprender a entender Have to cuál es learn. tu ministerio. Which is your ministry? ¿Cuál es tu llamado que Dios Which te ha is your dado? calling that God ¿Cuál has es el given? llamado que Dios te dio desde What la is the eternidad? calling from eternity? Y por eso es que hay mucha gente equivocada porque están en los llamados equivocados. They're in the wrong calling. Dios los llamó a ser profetas Call y us to son be prophets, maestros. and they're teachers. Y están enseñando y no fluye en nada, no está pasando nada porque They're flowing nothing. Dios nunca los llamó a eso. God never called you for that. Dios los llamó a ser pastores y quieren ser evangelistas. They were pastors, but going Viajando por todos lados y Traveling ellos other quieren places. viajar para allá y 2, 4 salidas al año. 2, 4, 5 years. No, mi amado hermano, está mal todo eso. Everything is incorrect. Tenemos que aprender To learn. cuál es tu llamado desde la eternidad. What is your calling from eternity? ¿Cuál es tu llamado que viene desde la eternidad? What calls from the eternity? ¿Cómo fue que Dios te llamó? How did the God ¿Cuál call fue lo you? que Dios dijo para ti? What did God say for you? Dice en esta versión, In this version, Pablo llamado por la voluntad de Dios Paul called by a the ser will of God apóstol de Cristo Jesús. to be the apostle of Christ. O sea, Cristo lo que viene a hacer What he would come es to a do, darte una identidad give you an identity, para que tú conozcas tu llamado so you can know your y el calling. Espíritu Santo viene a entrenarte Comes to para que train tú you, puedas fluir so en you tu can llamado. flow in your Pero el calling. llamado viene del Padre, amado hermano. The calling comes from the heaven, from El the llamado Father. viene de Él. Comes from Him. Por eso es que hay mucha gente que equivocada por allá, Is that a? pensando correct. que todavía no hay apóstoles. There's Bueno, not apostles. ay, que me apedreen por las redes. They throw me stones in the. Bueno, no social sé si hay alguien aquí que me va a apedrear también. There's someone who throws stones at me here. Pero si así es, hermano. That's simple it is. Así es esto. It's so simple this is. Muy interesante estas cosas. So interesting these things. Hay personas que Dios les dio otro llamado God gave them the y calling, están en el llamado equivocado. the wrong calling. Mira, amado hermano, la Biblia dice, son muchos los llamados, pero pocos los There's escogidos. so many people with the Adore calling, a but Dios, few are the amado. one chosen.
Son pocos los que están escogidos. Few of the ones who are Porque al chosen. final del día tú puedes traer un llamado. You can have a calling. Pero la Biblia dice, Apocalipsis dice, The que Él Revelation está a la says puerta tocando. He's at the Y door aquel knocking. que le abre entra y come con Él y cena con Él. He eats with them. O sea, al final del día, At the end of the day, tú tienes que activar ese llamado. you need to Tú activate that tienes que calling. buscar a Dios. You need to seek Tú the tienes Lord. que pagar el You precio. have to pay Tú the tienes que price. sacrificarte. Sacrifice it. Amado hermano, no creas que el llamado, o vamos a hablar de esto, Talk about this. no creas que la unción va a llegar porque The tienes un anointing, llamado. because you have a calling. Oh, tú tienes el llamado a ser profeta. Like a prophet. Oh, sí, pero la unción no te va a venir por tu llamado. It'll come from your La unción prophet. te va a venir por el sacrificio que tú hagas, the sacrifice por la you do. búsqueda que tengas con The Dios, seek with the Lord. por la relación íntima que With the tengas con relationship Él, with the Lord por la with Him. conexión que quieras tener con With the Él. connection you have with Him. No sé si usted me está entendiendo lo que I le don't estoy diciendo. understand if you're understanding me right now. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender. One of the things we need to learn. Hay personas estamos hablando de los apóstoles, ¿sí o no? We're talking about apostles, Hay correct? personas que dicen que son They apóstoles said themselves they're o apostles. los han ungido como They apóstoles anoint him as apostles. y no han abierto ni otra iglesia, amado They hermano. haven't opened another church. No han pagado, oran por los enfermos, no se sanan. Pray for the. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las maravillas Where's the sick? que Dios ha Wonder- dicho? wonder what God Los says. apóstoles tienen que tener esas They señales. have to have this sickness. No hay acepción con los apóstoles. There's no exception to people. Tienen que tener esas señales. You have to have the signals. Tienen que tener esas marcas. They have mark. Ahorita lo vamos a leer. We're Tienen gonna- que tener esas They marcas. have to have those marks. Los apóstoles tienen que tener esa marca, madre. Have to have it. No es una obligación, ¿va? Porque hay gente que It's not an obligation, no right? tiene nada de fe y por eso no se sanan también. Also have people Pero have los faith. apóstoles tienen que tener esas marcas, They madre. have to have those marks. O sea, la Biblia dice, la Escritura dice The scripture que says, Jesús llegó al lugar donde él vivía. The place where he went. Llegó ahí He went there. y le decían, mira, llegó el hijo del carpintero. The son of the carpenter. Entonces dice la palabra de Dios que ahí él no hizo muchos milagros. He didn't do many miracles. ¿Sí? Porque hay muchas personas que menosprecian lo que está en casa. They make least what's in Porque house. eso es lo que pasó con Jesucristo. What happened with Jesus Christ? Lo menospreciaron a él en la ciudad donde él había nacido, Where he was en la ciudad born. donde él había crecido. Where he was Número born. uno, lo menospreciaron. They make a Número least. dos, se familiarizaron con él y decían, oh, el hijo del carpintero. They made familiar Cuando with him. Jesús iba a la otra ciudad decía, este es el hijo de Dios. You say another city was the son of Ellos le God. decían el hijo del carpintero y ¿sabe qué? Cuando tú le llamas el hijo del The carpintero, son of the carpenter. él lo que te va a dar es una mesa. He'll give you a table. Pero cuando tú dices, este es el hijo de Dios, He give you the son of God. este es el hijo de Dios. Son of God. Entonces Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre. That's not very Y por eso voy a constituirte como aquel que va a direccionar la iglesia. I'll establish a church. Hablándole a Pedro, le estaba According to diciendo. Paul or Peter. ¿Por qué? Porque Pedro lo reconoció como el hijo de Dios. We recognize No lo him as son of reconoció God. como el hijo del carpintero. Son of the carpenter, not son of the carpenter, Gloria a but son Dios, of amado God. hermano. Glory to God. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Change our mentality. Un día de esto le voy a volver a predicar eso. I'm gonna De la preach mentalidad. The mentality. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Change our thoughts. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. A form what we talk. Hermano, yo escuchaba un testimonio de alguien Sir, que escuchó que llegó un predicador told preacher y estaba predicando en la cárcel, estaba él. in jail. Le habían dado 37 años de prisión. 37 years in Y prison. llegó el predicador a la cárcel y él se enojó tanto que He got mad and said, casi le pega al predicador. almost hit the preacher. Y como en las cárceles hay leyes, There's laws. en aquel país hay leyes In que that law, no there's pueden laws. tocar a los predicadores You porque can't les va touch the peor a preacher. ellos. Les va peor. It goes worse. Pero en medio de todo eso, el Pero- predicador le decía, tú eres un evangelista. You're an Tú eres evangelist. un evangelista. You're an evangelist. Y dice él que esa palabra That word no se le salía de la mente. couldn't leave his mind. Él iba a comer, eres un evangelista. He's an evangelist. Se dormía, eres un He's evangelista. an evangelist. Eres un evangelista. He's an evangelist. Y hoy en día Nowadays. es un evangelista que He's an predica en las evangelist. naciones. Sí, mi amado hermano. Yes, brother, sister. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Change our way of talk. Tenemos que cambiar nuestra forma de The expresarnos. way we express ourselves. Sí, mi amado hermano. Yes, Ya, brother, sister. ya es tiempo. It's time. ¿Cómo es posible que Dios que tú pienses que Dios te va a usar si tu forma de hablar no es How do la you think God's correcta? going to change if your way of talk has not changed? No, mi amado hermano, las cosas no son así. Brothers, the things are not like that. Yo sé que todos no somos perfectos. We're not all perfect. Todos cometemos errores. We all make mistakes. No, pero Dios también, Dios es amor, ¿va? God is love, correct? Dios es amor, ¿no? God is love, right? Pero también mete fuego cuando tenga que meter fuego. He also puts fire when he needs to put También fire. es fuego consumidor, dice la He's Biblia. fire consuming fire too. Sí, mi amado hermano. Yes, my brother and sister. Entonces aprendemos We learn
que el apóstol Pablo the Apostle o Paul, su apostolado or his apostolate, fue por la voluntad de Dios by the will of God, para seguir y continuar to el follow and ministerio de continue Jesucristo. of Jesus Christ. ¿Sí o no? Yes or no? Mi amado hermano, mire, ¿por qué hoy en día usted y yo estamos aquí? Why are you in here? I'm here. Porque ellos establecieron They ministerio, established a ministry, establecieron llamado. a Que calling. vamos a enviar a este a la tierra. Este va a ser profeta. This will be Y este prophet. va a ser evangelista. This will Y be este va a ser. evangelist. Y este y lo otro. This and that. Para que el reino continuara. So the kingdom continues. Porque si no, ¿cuál hubiera sido el chiste que Jesús muriera y se fuera para el cielo? What was the point of going to heaven and come back? Ya no hubiera comido vivo el diablo. The devil would have ate us already. La tierra la hubiera hecho pedazo ya. Earth would have been La tierra crumbled. la hubiera destruido. Destroy them. Entonces por eso establecieron los 5 ministerios. Establish the 5 Para que el ministries. reino de Dios todavía siga establecido en la tierra. Establish it here and Y, there. y nosotros como iglesia, Us as como church, hijos de Dios, tenemos la capacidad Capacity para enfrentar al to diablo face the devil, y derrotarlo. to destroy him. Gálatas capítulo 1. Vaya conmigo ahí, que ahí vamos a soltar algo más. Gálatas capítulo 1. Y el versículo 1 dice así la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. For Paul, who was called by an apostle, did not come from human being, but by human means, but in Jesus Christ, God the Father, who raised him from the dead. Dice esta versión así. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. ¿Sí o no? Yes or no? Gloria a Dios, hermano. Glory to God, brother. Interesante esto, ¿no? So interesting, these things. Muy interesante lo que el apóstol Pablo nos enseña ahí en What Gálatas. Apostle Paul teaches in Galatians. Él está queriendo enseñar a los ministros de ese tiempo Show ministries in this y a time, los apóstoles de ese tiempo apostles in this time, que su apostolado no fue como el que le pasó al otro que tiraron suerte, ¿sí o no? who threw luck, who threw a dice of luck. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? ¿A quién escogieron así? Who chose like that? ¿Cuál fue el apóstol que sustituyó a Judas? It was just for Judas. Alguien que me diga. Tiraron suerte, ¿no? They threw luck. Y la palabra dice que la suerte cayó sobre Matías, ¿no? Fall with Matthias. ¿Sobre qué? Matatías. Matthias. Es interesante, ¿sí o no? It's very interesting, right? Ok, pero lógicamente nos damos cuenta You notice something? que ese apostolado That apostle fue direccionado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? was guided by the Holy Spirit. Pero Pablo dice, el apostolado que yo tengo The apostle thing I no have fue por los hombres, was not by humans. sino fue directamente del Padre. Come directly from the Y Father. por Jesucristo, que tuvo que hacer algo para que Él fuera a los gentiles, amado. You have to go to Gentiles. Tu llamado Your calling no te lo va a dar el hombre. is not given by El man. apostolado no te lo va a dar el hombre, It's not given by te man. lo va a dar Dios. Give it God. Cada persona Each person que tiene un llamado, has a calling. tú vas a llegar ahí Come here. si es que tú te sometes a Dios, If you submit with the te Lord, apartas del pecado, get away from sin, vives en santidad, live in holiness, buscas la presencia de Dios, look for the presence of buscas God, la llenura del Espíritu Santo, look for buscas la unción the anointing, y te conectas a caminar con el poder del Espíritu Santo. connect with the Holy Spirit. Entonces ese llamado va a empezar That calling a will come florecer to y a flourish. dar los frutos, y tú te vas a dar cuenta You notice cuál es el llamado que Dios te ha dado. the calling God has given you. Así que si alguien le dice profeta, usted dígale, no es así las cosas. If they call you prophet, say it's not like that. The things Tiene que ser de Dios, amado. has to hermano. be from God. Que Dios te unja, God anoint you. que Dios te unja. God anoint you.